Antes de comenzar esta historia, mírame a los ojos y dime una cosa. ¿Alguna vez sentiste que tu mascota sabía algo que tú no? ¿Que podía ver el peligro antes que tú? ¿O que podía salvarte incluso cuando tú ya habías perdido la esperanza? Cuéntame en los comentarios cómo se llama tu compañero de cuatro patas, qué haría por ti si estuvieras en peligro. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte y dejar tu like. Aquí honramos los lazos que realmente cambian vidas. La tarde caía lentamente sobre Pine Hollow, un pequeño pueblo rodeado por un cinturón de bosque antiguo donde los árboles parecían susurrar secretos con cada ráfaga de viento. Olivia, como casi todas las tardes, observaba a su hijo desde la cocina mientras cocinaba. Leo, con sus 5 años recién cumplidos, era energía pura. Saltaba, reía, hablaba con los pájaros como si fueran amigos de siempre. Aquel día, un cardenal rojo revoloteaba cerca del seto, y Leo, fascinado por el brillo de sus plumas, lo siguió, sin pensarlo. Olivia parpadeó. 1 minuto estaba allí, y al siguiente, ya no. «¿Leo?», llamó al abrir la puerta trasera. «Leo, vuelve, ya es hora». No hubo respuesta, solo el murmullo de las hojas. Al principio, pensó que se escondía. Era típico de él hacer pequeñas bromas, pero los segundos se estiraron, gritó más fuerte, salió descalza al jardín, buscó detrás del cobertizo, entre los arbustos, detrás del columpio. Nada. Y entonces lo sintió, el frío en el pecho, la visión que se estrecha, el miedo que muerde. Corrió hacia la cerca, las hojas estaban pisoteadas, un hueco entre los matorrales. Más allá, el bosque. Sus piernas temblaban, sus labios apenas podían formar palabras. Llamó a emergencias, gritó el nombre de su hijo hasta que su voz se quebró. Los vecinos llegaron, después la policía. Pronto, linternas cruzaban la oscuridad creciente. Helicópteros peinaban desde el aire, pero Leo no aparecía. Y mientras todo eso sucedía, en la penumbra del salón, unos ojos ámbar se abrieron lentamente. Nova no era una perra común. Olivia la había adoptado hacía apenas 6 meses, cuando apareció en un refugio rural tras ser encontrada vagando cerca de una carretera. Flaca, desconfiada, con los pezones hinchados por la leche que nunca dio. El veterinario fue claro. Había parido recientemente, pero no había rastros de sus cachorros. Nadie sabía su historia. Solo se sabía que miraba a los niños como si algo dentro de ella reconociera lo que ya no tenía. Esa noche, mientras las voces humanas se entremezclaban con sirenas, motores y luces frías, Nova se mantenía quieta. Su cuerpo entero vibraba con una tensión distinta. Algo, muy dentro de ella, la empujaba. Era más fuerte que el miedo, más agudo que el ruido. No ladró. No lloró, solo se levantó con calma, caminó hacia la puerta trasera, usó su hocico para empujar el pestillo mal cerrado, cruzó el jardín, atravesó el hueco entre los matorrales y sin que nadie lo notara, Nova entró en el bosque. El suelo estaba húmedo, el aire frío, pero sus sentidos estaban despiertos como nunca. Olfateaba, analizaba, decidía. No seguía un camino, seguía un rastro, uno leve, torpe, zigzagueante, uno de niño, uno que olía a tierra, a miedo y a Leo. Aquel no era un paseo, era un viaje de una madre que había perdido todo y que, sin saberlo, acababa de encontrar una segunda oportunidad. El bosque de Pine Hollow no era denso, pero sí antiguo. Sus árboles retorcidos escondían secretos bajo las hojas secas, y el viento, al caer la noche, parecía arrastrar ecos de otras épocas. Nova avanzaba en silencio, sus patas firmes pero cuidadosas, esquivando raíces, esquivando ramas que colgaban como brazos dormidos. A medida que se adentraba, su cuerpo se tensaba con cada nuevo olor, cada huella borrosa, cada sonido incierto. La noche descendía con un frío que calaba en los huesos. Olivia, al otro lado del bosque, no sabía que su casa estaba vacía.
La policía aún organizaba grupos de búsqueda, mientras el reloj corría como un enemigo. En cambio, Nova no necesitaba tiempo, solo necesitaba el olor de Leo, la vibración mínima de su presencia. En un claro minúsculo cubierto de helechos marchitos, encontró la primera señal. Un pequeño zapato, ligeramente ladeado, con una hebilla suelta. Lo olfateó con intensidad, como si pudiera leer los minutos de angustia que lo habían dejado ahí. El olor de Leo estaba más fresco. Su instinto se intensificó. El bosque ya no era un obstáculo, era un mapa. Siguió avanzando. Cada cierto tramo se detenía, miraba al cielo, olía el aire. El rastro no era continuo. Leo se había desviado, tropezado, tal vez se había detenido a llorar. El bosque tenía la cruel capacidad de hacer que todo sonara lejos, incluso el llanto. Las ramas húmedas golpeaban su lomo, las zarzas raspaban su hocico, pero Nova no se detenía. Aquello no era búsqueda, era rescate, era destino. La temperatura había bajado bruscamente. El suelo crujía bajo las patas de Nova, que avanzaba con una mezcla de urgencia y contención. No podía perder energía. Sus músculos comenzaban a resentirse. En su flanco derecho, un rasguño sangraba levemente, pero no lo notaba. Había algo más fuerte que el dolor, la certeza. Finalmente, en un rincón entre dos troncos huecos, lo vio. Leo estaba acurrucado, con las rodillas pegadas al pecho, los labios morados y el cuerpo temblando. Sus ojos estaban semicerrados. Su respiración era débil, como si ya estuviera en otro lugar. Nova se acercó sin hacer ruido. Lo olfateó despacio. Le empujó suavemente la espalda con el hocico. Luego se acostó junto a él, envolviéndolo con su cuerpo caliente. Permanecieron así un largo rato. La noche era absoluta. No había linternas, no había voces, solo la oscuridad y el latido persistente de una vida que aún no se rendía. Pero el bosque no había terminado su prueba. Un crujido seco a pocos metros encendió los sentidos de Nova. Se puso en pie. Sus ojos brillaban entre la penumbra. Un zorro, atraído por el olor de comida, se deslizaba con cautela hacia el niño. No era grande, pero el hambre lo volvía temerario. Nova no dudó. Se interpuso, mostró los dientes, su gruñido fue grave y bajo. El zorro no se retiró de inmediato. Hubo un breve forcejeo, un zarpazo, un mordisco. La pata izquierda de Nova recibió la peor parte, pero logró ahuyentarlo. Leo seguía inmóvil, inconsciente del peligro, inconsciente de la lucha. Nova, herida, volvió a acostarse, pero no se permitió descansar. Sabía que el tiempo era limitado. Sabía que tenía que sacarlo de ahí. Y así, con su pata sangrando y el bosque entero como obstáculo, comenzó a arrastrarlo suavemente por el suelo. Lo sujetaba del cuello de su abrigo con los dientes. Cada pocos pasos se detenía para respirar. Luego seguía, kilómetro tras kilómetro, sin rendirse, sin mirar atrás. Solo con una frase grabada en su instinto: «Este es mi cachorro ahora». La madrugada en Pine Hollow era despiadada. No había luz natural, y las linternas de los rescatistas apenas alcanzaban a rasgar la oscuridad entre los árboles. La policía mantenía los márgenes del bosque cercados. Helicópteros habían cesado la búsqueda por visibilidad nula. Solo quedaban hombres y mujeres agotados, temblando de frío, convencidos de que pronto habría que preparar a Olivia para lo peor. Pero en lo profundo del bosque, Nova no se rendía. Su pata herida ya no respondía del todo. Arrastrarla se había vuelto una tortura. Pero el miedo no tenía lugar. Solo existía el movimiento. Tiraba de Leo como podía, buscando zonas más abiertas, menos cubiertas de ramas. A cada 100 pasos, caía. Se levantaba, caía otra vez. El niño ya no temblaba, una señal tan peligrosa como el mismo silencio. Nova olía a sangre, barro y hojas podridas. Su respiración era ronca. Su costado subía y bajaba con esfuerzo.
Aún así, cuando creyó sentir un sonido distante, una voz humana, un chasquido de radio, alzó la cabeza con un último hilo de energía y ladró. No una vez, no dos, sino durante minutos. Ladró como nunca antes ladró con la garganta abierta y el pecho desgarrado. Ladró hasta que los pulmones ardieron. Y entonces volvió a arrastrar a Leo un poco más, hasta una pequeña elevación desde la que la voz del bosque parecía propagarse mejor. Ladró otra vez. Fue ese sonido persistente y crudo el que finalmente alcanzó a uno de los rescatistas. Un joven paramédico lo escuchó. Dudó al principio. Luego corrió. Avisó por radio. En minutos, un grupo entero se adentraba en la dirección del eco. Nova no se movió. Solo permaneció de pie junto a Leo, con la pata doblada, los ojos brillantes por el dolor, pero con el cuerpo entero dispuesto a no dejarlo. Cuando las luces aparecieron entre los árboles, sus ojos no cambiaron, solo su respiración. Ya no era esfuerzo, era alivio. Había llegado. El rescate fue rápido pero conmocionante. Los paramédicos envolvieron a Leo en mantas térmicas, midieron su temperatura, evaluaron su nivel de conciencia. Había entrado en hipotermia leve, pero su pulso era estable. Lo habían encontrado justo a tiempo. Nova no aceptó subirse a la camilla. Solo subió cuando vio que Leo ya no estaba en el suelo. Durante el trayecto en ambulancia, no dejó de mirarlo. Y aunque nadie entendía cómo esa perra había llegado tan lejos con una herida tan visible, nadie se atrevió a separarla de él. En el hospital, Olivia abrazó a su hijo como si pudiera devolverle los minutos perdidos. Supo entonces que la vida tenía otros relojes. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Nova, algo se quebró por dentro. No hacía falta saber detalles. Lo comprendió todo. En los días siguientes, Nova fue atendida por veterinarios, mimada por enfermeros, grabada por noticieros. La historia se esparció como pólvora. Una pastora alemana rescatada meses antes había salvado la vida de un niño perdido en el bosque, enfrentando el peligro sola, guiada solo por un vínculo invisible. La comunidad entera la adoptó como símbolo de coraje. Carteles con su imagen aparecieron en tiendas. Los niños la dibujaban en la escuela. El alcalde la declaró heroína de Pine Hollow, en un acto público que hizo llorar hasta al jefe de policía. Pero para Nova, nada de eso importaba. Solo le importaba que Leo volviera a casa. Solo le importaba que sus pasos se oyeran de nuevo por el pasillo, que su olor llenara otra vez el aire, que su calor le recordara que esta vez sí lo había logrado, que esta vez no había llegado tarde. Pasaron varias semanas desde aquella noche. Leo se recuperaba poco a poco del susto, aunque su manera de mirar el bosque había cambiado para siempre. En lugar de miedo, había respeto. En lugar de distancia, un lazo invisible lo unía con algo más profundo que los árboles. Lo unía con Nova. La perra ya no se alejaba de él. Dormía junto a su cama, caminaba detrás suyo por la casa, vigilaba sus siestas como una centinela silenciosa. Olivia, aunque emocionada, empezó a notar algunos cambios. Nova comía más. Se movía más lento. Dormía con la panza hacia arriba, como protegiendo algo. Una visita al veterinario disipó toda duda. Nova estaba embarazada. El asombro fue inmediato. Las fechas no coincidían con su vida habitual. Todo apuntaba a que el embarazo ocurrió poco antes o durante la noche del rescate. Tal vez en algún momento, en ese cruce con el zorro o con otro animal errante, la vida se abrió camino. Era improbable, pero no imposible, y de algún modo poético. Leo no entendía del todo, pero cuando supo que habría cachorros, se le iluminó el rostro. Para él, Nova no era solo la perra que lo salvó, era su familia, y ahora esa familia crecería. El parto ocurrió en un rincón cálido del salón, bajo una lámpara suave,
y la mirada atenta de Olivia y Leo. Nova no se quejó, no tembló, simplemente hizo lo que ya había hecho antes, pero esta vez no estaba sola. Uno a uno, los cachorros fueron naciendo, 4 en total, pequeños, húmedos, temblorosos. Leo lloró al verlos. Se sentó junto a Nova y le prometió, en silencio, ella cuidaría de ellos como... Y cuando llegó el momento de elegir uno, no dudó. Una hembra pequeña, con una mancha blanca en la frente. La llamó Lily. Los días siguientes al nacimiento de los cachorros estuvieron llenos de ternura y ruido de patas pequeñas. Nova parecía diferente, más tranquila, más centrada, como si al dar vida otra vez, algo dentro de ella se hubiera reparado. Olivia nunca lo decía en voz alta, pero a veces la encontraba observando a Lily con una intensidad profunda, como si la comparara con alguien que ya no estaba. La familia se convirtió en un punto de interés en todo Pine Hollow. Las visitas eran constantes y la historia de la mamá heroica se volvió aún más popular. Incluso se hablaba de escribir un libro infantil. Pero entonces, un domingo por la tarde, una camioneta vieja se detuvo frente a la casa. Era un hombre de unos 50 años, ropa sencilla, barba descuidada. Sostenía una carpeta con papeles viejos, pero sus ojos no miraban a Olivia, miraban a Nova. No fue necesario preguntar. Olivia supo de inmediato quién era, el antiguo dueño, el que la había abandonado, aunque en su versión había sido una confusión, una mudanza precipitada, una jaula abierta por error. Llevaba documentos, fotos, pruebas. Nova, al verlo, no retrocedió, pero tampoco se acercó. Solo se mantuvo en pie, entre el hombre y sus cachorros, con la cabeza baja y los músculos tensos. El silencio fue denso. Olivia no habló. Leo se escondió detrás de la puerta. Fue el hombre quien rompió la quietud, al agacharse, mirar a Nova y, tras varios segundos, cerrar la carpeta. Lo entendió. No había lugar para él en esa historia. Sin decir más, volvió a su vehículo y se marchó. Nadie volvió a verlo. Aquella noche, Nova se acostó junto a Leo y Lily, como si todo lo que alguna vez le fue quitado hubiese regresado, no de golpe, sino paso a paso, ladrido a ladrido, arrastre a arrastre. Era una familia, completa, por fin. El tiempo pasó con una calma nueva. Nova ya no con la vigilaba misma el mundo. alerta. Aunque seguía siendo protectora, algo en su mirada había cambiado. Ya no vivía desde el miedo, sino desde el presente. Cuidaba de sus cachorros, caminaba con Leo cada tarde, se dejaba acariciar por vecinos y niños, como si ya no tuviera que defenderse de nada. Los 4 cachorros crecieron rápido. Lily, la más pequeña, se volvió la sombra de Leo. Jugaban en el jardín, dormían bajo el mismo edredón, compartían hasta los silencios. Olivia, conmovida, decidió que los otros 3 cachorros fueran adoptados por familias del propio pueblo, pero con una condición. Todos debían encontrarse una vez al mes, en un parque específico, para que los hermanos no perdieran su lazo. Y así fue. Cada primer domingo, las familias se reunían. Las crías, aunque distintas en temperamento, se reconocían sin dificultad. Se olfateaban, se revolcaban juntas, se perseguían con una alegría pura. Nova, desde la sombra de un árbol, las observaba. A veces participaba, a veces simplemente las miraba. Con una serenidad que solo quienes han sufrido y sobrevivido pueden tener. Leo se volvió más reflexivo desde entonces. Aunque seguía siendo un niño risueño, sus preguntas eran más profundas. Empezó a dibujar con frecuencia, y sin que Olivia lo esperara, un día llegó con una libreta entre las manos. Había escrito, con su caligrafía torpe pero firme, su versión de la historia. La tituló Nova me arrastró como si fuera su cachorro. Un relato breve, con dibujos coloridos, donde contaba su aventura desde el bosque hasta el reencuentro. No con miedo, sino con gratitud.
Un maestro de la escuela lo leyó, luego un editor local. Pronto se convirtió en un pequeño libro infantil ilustrado que circuló entre escuelas y bibliotecas. El nombre de Nova volvió a resonar, esta vez no solo como heroína, sino como símbolo de amor incondicional. Y Leo, con su historia compartida, descubrió que algunas heridas no solo sanan, también enseñan. En el último invierno antes de que Leo cumpliera 6 años, la casa adquirió un nuevo silencio. No era tristeza, era plenitud, el tipo de quietud que se siente cuando todo está en su sitio. Nova ya no corría tanto. Su pata izquierda, la misma que había arrastrado en el bosque, tenía cicatrices que el frío hacía más evidentes, pero aún así, cada noche subía con dificultad a la cama de Leo. Se acomodaba a su lado, junto a Lily, que ya no era cachorra, pero seguía dormitando con el hocico sobre el pecho del niño. Olivia solía observarlos desde la puerta. A su veces le costaba creerlo. Lo que había empezado como un rescate se había transformado en algo inmensamente más grande. Nova no solo había salvado a su hijo, había transformado la vida de todos. Había enseñado lo que significaba proteger, renacer y elegir quedarse. Una tarde, durante uno de los encuentros mensuales en el parque, Nova se quedó acostada todo el tiempo. No corrió, no ladró, solo observó. Fue Leo quien se acercó, le acarició la cabeza y le susurró algo que Olivia no logró oír. Pero Nova cerró los ojos con tranquilidad. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera de la ventana, Nova durmió junto a Leo y Lily, como siempre, y por primera vez respiró tan hondo, tan pausado, que pareció fundirse con el ritmo de la casa. No se fue esa noche, pero se quedó allí para siempre, no como una mascota, sino como parte irreemplazable de una familia nacida del miedo, unida por la ternura y marcada por el instinto inquebrantable de proteger, más allá del dolor, el frío o el pasado.